Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana para seguir con el tema del momento en todos los medios de comunicación del mundo. No hay medio de comunicación del mundo que no tenga en su primera plana los periódicos en papel, los digitales, los medios electrónicos, el tema del COVID-19. Desde luego no podemos pasar desapercibida que ayer la noticia que confirmó Casa de Gobierno a partir de las 10 de la noche cuando compareció el presidente Hernández fue precisamente la información que él mismo reveló de que dio positivo al COVID-19. Él, su esposa Ana García de Hernández y un colaborador o dos colaboradores, entre ellos uno de sus edecanes. Esa es la noticia que hoy los medios impresos en Honduras, los digitales, la abordan desde diversas aristas, los medios electrónicos como nosotros también. Se trata del presidente de Honduras. Entiendo que es el primer presidente de la región centroamericana que se contagia con el virus. Porque sí habíamos tenido primeros ministros como Boris Johnson, Justin Trudeau de la Gran Bretaña y Canadá respectivamente, presidentes como Jair Bolsonaro que admitieron que se contagiaron del COVID-19. Miren, en esto no sé si todos los presidentes lo admiten públicamente. Deberían todos los presidentes admitirlo públicamente. Aunque aquí hemos tenido un debate en las últimas semanas sobre los datos personales. Es que yo creo que un presidente no puede omitir que se haya contagiado del COVID por la naturaleza de su cargo. Pero bueno, uno nunca sabe si hay primeros ministros, si hay presidentes que mejor han omitido revelar esa información. Lo que sucede es que hay un debate sobre los datos personales. Yo soy dueño de mis datos. Usted, doctor, es dueño de sus datos. La ley dice que su nombre, su número de identidad son datos públicos. Pero el resto de mi información, de mis enfermedades, es información que solo es pública si yo quiero revelarla. Hay un debate en relación a ese asunto, pero no debería haber debate. Es decir, si una persona es diagnosticada de cáncer, legalmente ese dato es confidencial, es de la persona y solo es público si la persona quiere que se revele públicamente con su consentimiento. Y las personas que lo revelen públicamente sin el consentimiento del afectado o la afectada, pueden ser requeridos. Así es este asunto. Y miren que desde que comenzó este asunto de los datos personales, hubo su momento en Honduras hace 15 años, quizá 20, no lo recuerdo muy bien. A mí siempre me pareció correcto. Fuera del nombre y de la identidad de uno. Lo demás es información muy personal, que solo es pública si uno la consiente que sea pública. De otra manera es información de uno. Bueno, y miren los medios de comunicación. Yo he estado monitoreando todos los medios y solo revelan casos positivos de COVID-19 sobre las personas que lo han admitido. Pero los medios sabemos, y esto lo deberíamos tener conscientes todos,
hasta las columnas, porque uno puede conocer al final de quién es una columna, y como en Honduras ahora proliferan bastante las columnas, no las estoy satanizando, porque tienen información y divierten, no las estoy satanizando, pero deberían tener mucho cuidado en eso, en andar revelando información personal pública cuyos datos no los ha autorizado la persona que se revelen. Hay que tener mucho cuidado porque algún día de estos pueden enfrentar ahí algún requerimiento, alguna demanda. Sí, así es esto, estamos protegidos. Los datos personales son nuestros y solo se revelan si uno los quiere revelar. Bueno, y ayer el presidente lo dijo públicamente. Yo creo que el estatus de un presidente no es para que omita una información de estas. ¿Cuántas personas tienen vinculación con un gobernante? Y ayer el presidente lo hizo al filo de las 10 de la noche, aunque hacía unas 2-3 horas había trascendido. Pero obviamente uno buscó la fuente que la confirmara y Casa de Gobierno dijo no, nosotros no nos referimos en este momento, en las próximas horas nos vamos a referir. Y justamente primero salió en comparecencia por el canal estatal el presidente. Ahí nos conectamos todos los noticieros en vivo en ese instante. Y luego como a las 11:42 por lo menos a mí me vino el comunicado de Casa de Gobierno. Aunque justamente nosotros confirmamos la noticia a las 9:23 minutos. Posiblemente otros medios la hayan confirmado antes, pero yo la confirmé hasta las 9:23 minutos. Hoy empecé a hacer una valoración de cómo habíamos manejado la noticia, los tiempos en que tuvimos la confirmación, si la confirmación por escrito de presidencial llegó antes de la comparecencia televisiva del presidente, pero no. Primero fue la comparecencia televisiva, ahí se convirtió en oficial la noticia y por lo menos yo hasta las 11:42 de la noche vine a verificar hoy mi correo, recibimos el comunicado. El hecho es que muchos medios se han hecho eco de esta información sobre el positivo del gobernante, su señora esposa y 2 de sus colaboradores. Pero el tema hoy, yo le sugiero su atención, porque tenemos a Sir Salvador Moncada desde Londres. Hoy muchos medios de comunicación se refieren a Sir Salvador Moncada, porque el científico, que ya lo tenemos en Londres, y una peruana han hecho un estudio, o están haciendo un estudio muy importante que tiene que ver con esta enfermedad que tiene al mundo asustado, ya con miles y miles de muertos, millones de casos positivos. América Latina es una constante preocupación porque aquí está creciendo la pandemia y bueno, todo el mundo se pregunta, ¿y cuándo viene la cura? ¿Cuándo viene la vacuna? Por lo menos algunos medicamentos que contrarresten esa carga viral y que impidan que los pulmones colapsen y que tengamos que ser entubados o estar supeditados a un respirador mecánico pulmonar y que aún con esos aparatos revienten, colapsen los pulmones y muramos. Sí, la gente piensa todos los días, ¿cuándo va a aparecer una noticia de que se ha descubierto la vacuna? Ya alemanes, franceses, Países Bajos, italianos han hecho un pedido de 400 millones de vacunas a una transnacional farmacéutica que va adelantado en esto. Imagínense. Yo me pregunto, ¿y cuando salga la vacuna, en qué momento llegará a Honduras? Primero, los países ricos van a tratar de que la producción sea para sus pueblos. Y no sé, nosotros que somos país ahí en vías de desarrollo, ¿en qué momento nos podrían llegar las vacunas? Pues bien, tendremos a Sir Salvador Moncada en los próximos minutos. Ya lo vieron, yo lo vi en pantalla, ya lo saludaré. Solo es que me siente en el set. También al doctor Fernando Valerio, porque ayer él nos dio la información sobre la dexametasona. Es otro de los medicamentos que está generando expectativas, que podría salvar las vidas de los pacientes graves de COVID-19. Ya vamos a hablar de todo esto. Y aquí tenemos también un invitado especial en el set, que ya lo voy a presentar despuesito que Gabriela Andino nos ponga ahí en pantalla y nos lea la premisa. No sé si es afirmación hoy, si es pregunta, Gabriela,
para que el público interactúe con nosotros. Adelante, señorita Andino. Gracias, licenciado. Gracias a usted que sintoniza Frente a Frente a esta hora de la mañana. Le invitamos de inmediato a que participe a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN con el tema de este miércoles. Reflexiones sobre la pandemia y qué tan cerca estamos de encontrar los medicamentos que combatan al bicho, refiriéndonos al COVID-19. Un tema muy interesante con invitados de lujo este miércoles en Frente a Frente. Reflexiones sobre la pandemia y qué tan cerca estamos de encontrar los medicamentos que combatan al bicho. El tema de este miércoles. Le esperamos en las redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. Saludo aquí al doctor Darío Zúñiga. Gracias por acompañarnos, doctor. Es un placer tenerlo en Frente a Frente. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a toda la audiencia. Información muy importante para reflexionar. Vamos a compartir esta mañana, doctor Darío Zúñiga, con el doctor Fernando Valerio, intensivista, que está en la ciudad de San Pedro Sula. Doctor Valerio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, Renato. Buenos días al doctor Salvador Moncada. Buenos días a todos sus invitados. Es un honor estar con ustedes esta mañana compartiendo la información que está saliendo a los medios de comunicación y a las revistas médicas para tratar a los pacientes con esta enfermedad. Y en efecto, ya hoy sí tenemos correctamente el video y el audio de Sir Salvador Moncada directamente desde Londres. Buenos días, es un placer tenerlo, Sir Salvador Moncada, esta mañana otra vez en Frente a Frente. Buenos días, Renato. Mucho gusto de estar con usted nuevamente y tener la oportunidad de conversar un poco más sobre la pandemia. ¿Qué le parece si comenzamos con esta información que desde ayer se ha difundido en muchos medios de comunicación? Nosotros no somos la elección. Sir Salvador propone una posible cura para el COVID-19. Aquí estoy mostrándole al público una publicación que dice: mientras la comunidad científica se ha enfocado en la búsqueda de antivirales y de vacunas para el tratamiento y prevención del COVID-19, el hondureño Salvador Moncada y la peruana Concepción Peiró han hecho, vamos a ver, me desconcentré un poquito en la lectura. Dice: Salvador Moncada y la peruana Concepción Peiró lo han hecho enfocados en la protección de los pulmones del huésped, no del virus. Ellos plantearon una hipótesis que consiste en el uso de la angiotensina. Vamos a ver, así lo redactó este medio de comunicación. Que consiste en el uso de la angiotensina, que ha demostrado proteger contra la formación de coágulos sanguíneos, la oxidación y la muerte celular prematura. Su hipótesis, según informó StatNews, de que aumentar la angiotensina podría proteger los pulmones de los peores síntomas de COVID-19, mientras el sistema inmunológico hace su trabajo en el virus. Fue publicada en la revista Circulation y el día siguiente el doctor Moncada recibió correo electrónico de Rick Franklin, el CEO de Constant Therapeutic, quien también había visualizado que el uso de dicho medicamento podría ser la pieza faltante para el combate del COVID. Doctor, es un honor que usted nos amplíe esta información que trasciende en diversos medios de comunicación del mundo. Muchas gracias, Renato. Hay varias cosas que hay que corregir ahí. Correcto. Primero, la doctora Peiró no es peruana, sino que es española y es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Segundo, esta fue una información que ya tiene varias semanas de haber aparecido. Creo que el artículo fue publicado en abril y estaba relacionado con el hecho de que sugeríamos que se usase un péptido, una proteína pequeña, que podemos llamar, que es pariente de la angiotensina y que tiene un efecto protector en endotelio vascular, en la cubierta interna de los vasos, para proteger los vasos frente al daño del virus. Efectivamente,
este señor Franklin nos contactó al día siguiente de la publicación y en este momento estamos en discusiones para comenzar un ensayo clínico en el cual se use esta medicina en los casos más severos para tratar de proteger el endotelio vascular pulmonar y el endotelio vascular del cuerpo frente al ataque del virus. Pero yo creo que el tiempo pasa muy rápido en esta pandemia y lo interesante que valdría la pena discutir es el anuncio que se hizo ayer en Inglaterra del resultado de este ensayo clínico en el cual usaron dexametasona para proteger el pulmón de los pacientes que estaban ya sea necesitando oxígeno o en ventiladores y que demostraba una reducción en la mortalidad en ambos grupos. El ensayo clínico con la sugerencia nuestra va a hacerse de todas maneras y espero que tenga un efecto positivo, pero lo que en este momento está llenando los caminos de información es ese anuncio que se hizo desde Londres. Creo que es importante decir que ese estudio, los datos son preliminares, que este artículo no ha sido publicado, es decir, no sabemos el dato concreto y que no ha sido sujeto a lo que se llama una revisión de pares, que es lo que da validez al trabajo científico. En vista de lo que ha pasado con la hidroxicloroquina, yo creo que es importante verlo positivamente, pero esperar a ver los datos finales para tener una decisión más clara con respecto al uso de la dexametasona. Esperamos que sea cierto y esperamos que tenga el efecto protector que los autores sugieren, porque estamos realmente necesitados de una medicina que proteja a los pacientes. Sí, estoy leyendo varios artículos que sobre la dexametasona se han publicado en las últimas 24 horas que resumen que el equipo investigador cree que el tratamiento a base de dosis bajas de esteroides supone un gran avance en la lucha contra la COVID-19 al reducir el riesgo de muerte en un tercio de aquellos pacientes que se encuentran enchufados a ventiladores. Miren qué buena noticia, ¿verdad? En cuanto a los que precisan de un abordaje de la enfermedad con oxígeno, el citado fármaco reduce las muertes en una quinta parte de acuerdo con estos hallazgos. Esta medicina es una de las que se están empleando en el considerado mayor ensayo clínico del mundo, donde se experimenta con tratamientos existentes para otros males con el objetivo de ver si también funcionan para combatir el coronavirus. Según estimaciones de los investigadores, si ese fármaco hubiera estado disponible desde el principio de la pandemia, se habrían podido hasta salvar 5,000 vidas. Me está hablando de España, este artículo es de España. Además, debido a su coste bajo, consideran que podría ser muy beneficioso en los países pobres que afrontan grandes números de enfermos de COVID-19. Aproximadamente 19 de cada 20 pacientes que se infectan de coronavirus mejoran sin tener que ser hospitalizados, recuerda el estudio. De aquellos que han de ser ingresados en un centro médico, la mayoría también experimenta una mejoría, si bien algunos podrían necesitar oxígeno o ventilación mecánica. Estos últimos, según el estudio, son los considerados pacientes de alto riesgo a los que la dexametasona puede ayudar. Miren qué interesante, a la gente necesitada de oxígeno o ventilación mecánica. Este fármaco se emplea ya para reducir inflaciones en el caso de otras condiciones médicas y ayuda, al parecer, a detener parte del daño que se origina cuando el sistema inmunológico se sobreactiva mientras intenta luchar contra el coronavirus. En este ensayo clínico participaron unos 2,000 pacientes de hospitales a los que se administró la medicina y su evolución se comparó con otros 4,000 enfermos
a los que no se les prescribió. Para aquellos pacientes conectados a ventiladores mecánicos, la dexametasona redujo el riesgo de muerte de un 40 a un 28%, al tiempo que en el caso de los enfermos que precisaron el oxígeno, el tratamiento redujo el riesgo mortal de un 25 a un 20%. Este es el único fármaco hasta la fecha que ha mostrado que reduce la mortalidad y la reduce de manera significativa. Es un gran avance, afirmó el investigador principal del estudio, Peter Horby, Sir Salvador Moncada. Qué buena información. Tiene razón usted. Vamos a primar en este momento la dexametasona y luego vamos a ir al proyecto que usted tiene con su colega español. Adelante, Sir Salvador. Sí, yo le decía que tenemos toda la esperanza de que los datos sean confirmados y que efectivamente esa reducción de mortalidad suceda en los pacientes que necesitan oxígeno y en los pacientes que están conectados a ventiladores, porque ellos en su estudio dicen que los pacientes que estaban menos graves que esos no encontraron ninguna diferencia en la progresión de la enfermedad. Eso quiere decir que ellos han encontrado ayuda a los pacientes más graves, que es una gran noticia. Pero como le decía anteriormente, y ha habido gente que ha inmediatamente llamado la atención a eso, es que los trabajos científicos necesitan ser revisados, tener una revisión de pares, y necesitan además ser confirmados para que estemos seguros de lo que estamos diciendo. Yo creo que tienen razón y espero que tengan razón, y obviamente la gente va a comenzar a usar dexametasona. Pero recuerde usted que hemos estado con el problema de la hidroxicloroquina. Sí. Y en este momento la Organización Mundial de la Salud ha tenido que retirar el apoyo al uso de la hidroxicloroquina porque no tiene ningún efecto positivo y además es peligroso. Entonces, hay que celebrar lo que tenemos. Es una buena noticia, es una buena indicación de que vamos por el camino correcto. Y obviamente es una dosis pequeña de una medicina barata y yo creo que vale la pena estudiarla. Pero para estudiarla, bien vale la pena hacer estudios clínicos aleatorios, multicéntricos, para que tengamos respuestas claras, correctas y que sean seguibles y confirmadas. En el pasado, ¿para qué patologías es que se ha usado la dexametasona, doctor Moncada? La dexametasona es parte de un grupo de medicamentos, los esteroides, que son originalmente unas hormonas que nosotros tenemos normalmente en la sangre y que tienen un gran efecto antiinflamatorio. Tienen muchos otros efectos, pero el efecto antiinflamatorio es muy poderoso. Y eso ha sido el origen del uso de estas medicinas en situaciones inflamatorias como artritis y otro tipo de inflamaciones crónicas. Pero no se pueden usar permanentemente porque tienen efectos colaterales, porque tienen muchos efectos metabólicos que interfieren y que crean problemas. De tal manera que la dexametasona y otros glucocorticoides que se llaman, pueden ser usados en una situación de emergencia como esta, con efectos bastante importantes, bastante impresionantes, pero no son medicamentos para uso crónico por el problema que le decía. ¿Es accesible en cuanto a precios la dexametasona, Sir? Es muy barata, es una medicina que se puede conseguir rápidamente en grandes cantidades y esa es la gran ventaja, que está allí y se puede conseguir en cualquier momento y se puede usar en cualquier momento. Sin receta médica. Pero ese es el tipo de medicamento que debería de usarse siempre con receta médica. Ahí quiero llegar, precisamente porque tiene efectos no deseados que son muy serios. De tal manera que no es para irlo a comprar a la farmacia y empezarlo a usar,
porque puede tener efectos colaterales que son bastante dañinos y puede aún producir la muerte. Sí, yo diría, y conociendo la idiosincrasia nuestra, que los farmacéuticos no vayan a vender desde hoy la dexametasona si no es con receta médica. No sé, doctor, si aquí en Honduras solo se vende con receta médica o no. En nuestro país es bastante accesible la dexametasona, se puede comprar en cualquier sin receta lugar. Lo que pasa es que es un medicamento que por su naturaleza en un principio aquí solo la usábamos intramuscular o intravenosa. Y apuntando a lo que ya decía el señor Sir Salvador, es un medicamento que tiene mucho tiempo de existir y que, por ejemplo, se ha utilizado para la maduración pulmonar en los niños que aún no han nacido, por ejemplo, que tienen problemas de crecimiento intrauterino. Además, como él decía, un antiinflamatorio potente, el de elección, por ejemplo, en la enfermedad del Krupp, que es famosa en niños, un cierre de la laringe por una inflamación aguda de esta. Entonces la dexametasona, gracias a Dios, es uno de los medicamentos que más conocemos los médicos en cuanto al uso en las situaciones agudas de emergencia de inflamación de la vía aérea, no solo a nivel de la laringe. No es de extrañar que la dexametasona tenga ese uso en este momento en la condición más crítica del paciente, cuando está en el ventilador mecánico. Ya en los protocolos que han venido haciéndose para el manejo del COVID en el paciente intubado, en las fases más críticas se usan esteroides bastante potentes como la metilprednisolona. Entonces, ya lo decía el doctor, son sustancias que nosotros producimos dentro de nuestro cuerpo, pero que tienen cierta diferencia de potencias y cierto tiempo de acción. Es un medicamento de mucho cuidado en su uso y que, por supuesto, tiene que ser prescrito por un médico. Prescrito por un médico, no se puede vender así como un acetaminofén, por ejemplo. Bueno, pues a los farmacéuticos, a las farmacias, por favor, como es con receta médica, hay que venderlo solo con receta médica. Correcto. Nos conocemos como somos. Me imagino que ya mucha gente va a ir a hacer fila a las farmacias para comprar dexametasona y acaparar el producto. Por eso muchos medicamentos como la ivermectina y otros se escasearon en las farmacias nuestras. Bueno, el doctor Fernando Valerio, debo decir, cuando salió este informe, cuando se publicó este informe ayer desde Londres, fue el primero que me lo envió. Y me lo envió, vamos a ver a qué hora me lo envió. Me lo envió muy temprano para decirme: Renato, esta es la información del momento, lo que están publicando los ingresos sobre la dexametasona. Y tenemos al doctor Fernando Valerio en San Pedro Sula. Adelante, doctor. Bueno, ya vamos a corregir problemas de video y audio que tenemos con el doctor Fernando Valerio para que nos aporte más elementos, porque él era uno de los más entusiasmados ayer también cuando apareció la publicación. Por supuesto, y es que lo entiendo, porque lo que decía Sir Salvador es bastante cómodo, bastante barato, aliciente en el manejo del paciente crítico, y porque decir que es preventivo en este momento sería lo que usted dice, claro, empujar a la gente, me voy a ir a poner una inyección de dexametasona, me voy a poner una diaria, y eso sería bastante trágico, porque son periodos cortos de tratamiento, 2-3 días de tratamiento, e incluso en el manejo de las infecciones respiratorias como el Krupp se usa una sola dosis y el paciente sale de su problema respiratorio. Entonces hay que ver el ensayo, cuántas dosis son, cuántos días son, porque es de mucho cuidado. Los efectos secundarios a nivel gastrointestinal son desastrosos, pueden producirse sangrado interno. Entonces, de modo que es una situación que sí es emocionante para nosotros saber que tenemos un medicamento que nos puede ayudar mucho en el paciente críticamente enfermo, pero que es de uso con cuidado. Ya somos nosotros los que se sabe en la unidad de cuidados intensivos cómo proteger el cuerpo de los efectos secundarios de la dexametasona. No, ya lo dice
el estudio o el ensayo clínico en el que participaron 2.000 pacientes de hospitales y que se les administró la medicina y que su evolución se comparó con otros 4.000 enfermos a los que no se les prescribió la dexametasona. Para aquellos pacientes conectados a ventiladores mecánicos, la dexametasona redujo el riesgo de muerte de un 40 a un 28%, pero los que estaban conectados a respiradores mecánicos, al tiempo que en el caso de los enfermos que precisaron de oxígeno, el tratamiento redujo el riesgo mortal de un 25 a un 20%. O sea que no es para que usted se lo vaya a aplicar en este momento. O si que ya tiene síntomas, dolor de cabeza, tosecita, que ya le va a decir a una vecina que es enfermera o alguien que aprendió a poner inyecciones, aplícame esto. No, cuidado. Mire que el ensayo clínico fue hecho en personas que estaban recibiendo oxígeno o que estaban ya con respiradores mecánicos, que estaban entubados. Correcto. Así que no ande arriesgándose, automedicándose, experimentando sin la valoración médica, porque usted puede salir afectado. Espere que terminen estos estudios. Así que sobre este tema, doctor Sir Salvador Moncada, lo dejo para que concluyamos, porque luego queremos pasar a la angiotensina y el estudio que está realizando usted con la doctora española. Adelante, Sir Salvador, en Londres. Sí, yo creo que es importante llamar la atención en el sentido del uso indiscriminado de estas medicinas. Sí. A mí me preocupa mucho el hecho de que esto fue anunciado en una conferencia de prensa sin que se haya discutido los resultados científicos antes. Y es por eso que la información ahora está regada por el mundo y estamos teniendo que parar que la gente la use indiscriminadamente. Entonces, yo creo que las noticias van adelante de la información científica, clínica, que sería lo que debería de ir adelante para asegurarnos de que tenemos control sobre esta situación. Pero estamos donde estamos y lo que nos queda ahora es actuar de la manera más responsable posible. Aquí, mientras estamos discutiendo, acabo de leer el comunicado de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los resultados, que les da la bienvenida y dice que con mucho deseo de ver los resultados finales que hayan sido sometidos a una revisión de pares, que es lo que se necesita en ciencia. Sí. Ya le voy a contar qué pasa con los medios de comunicación, que al final tratamos de reflejar la demanda de noticias que en cierta coyuntura necesita el público. Mire que yo fui a una farmacia como a las 12 de la noche hace algunos días y ya había fila a esa hora de personas adquiriendo medicamentos en la farmacia. Ahí me encontré, por cierto, al interventor del Seguro Social, Roberto Carlos Salinas. Y un señor viene con mascarillas, todos andamos con mascarillas, me dice: Renato, yo he dejado de ver noticias porque me preocupo, me dice, pero yo siempre los miro a ustedes, pero ¿sabe algo? Quiero que por favor pasen información de cómo va la evolución de las vacunas, cuándo vamos a tener las vacunas. Es decir, la gente anda desesperada por encontrar una información que le diga: hoy se comprobó que tal medicamento resuelve el problema del coronavirus, que ya está la vacuna y que comenzó a fabricarse. Entonces venimos los medios y comenzamos a difundir información, pero tiene toda la razón Sir Salvador Moncada cuando esto se difunde de la manera como se hizo ayer con la dexametasona, porque ya me imagino un montón de gente adquiriendo o acaparando el medicamento. Hoy sí tenemos al doctor Fernando Valerio para que terminemos el tema de la dexametasona. Comentaba, doctor Valerio, que usted ayer temprano en la mañana, cuando leyó la publicación, me envió un mensaje y me dijo: Renato, esta es la información del momento sobre el COVID-19, que están haciendo un ensayo clínico con este medicamento dexametasona y que augura buenos resultados. Adelante, doctor Valerio, en San Pedro Sula. Pues buenos días otra vez, Renato. Buenos días, doctor Moncada, y a todos sus invitados y teleaudiencia. Y bueno, la dexametasona ayer pues refrendó el conocimiento de nosotros los médicos de que en la etapa 2, donde hay una inflamación pulmonar, este medicamento puede, o es en este estudio, provocar un cambio positivo.
Sin embargo, nosotros en los últimos 3 meses venimos usando las familias de estos medicamentos para tratar a nuestros pacientes a dosis un poco más altas que la del estudio, pero siempre de la misma familia. Entonces no sé qué va a representar para el país y para nuestros pacientes esta nueva información, ya que en los protocolos inclusive las fuerzas de tareas y los médicos del país hemos recomendado que se inicie el tratamiento inclusive antes de llegar al hospital. Concuerdo con el doctor Salvador Moncada, esto debe tomarse con mucha calma para evitar el acaparamiento. Esto tiene que ser recomendado por un médico porque también tiene efectos secundarios muy importantes, y que con la combinación de otros medicamentos que se han recomendado y que tiene cierto nivel de información científica puede causar efectos secundarios serios. Yo creo que... Sí, doctor Moncada, lo escuchamos. Yo creo que eso que dice el doctor Valerio es importante. Es decir, no es una novedad absoluta lo que se ha publicado aquí en Londres ayer. En todas partes los médicos intensivistas han estado usando en algún momento del desarrollo de la enfermedad este tipo de medicinas, la dexametasona y otros medicamentos de la misma familia. Aún en Estados Unidos, en España, en febrero, yo estuve a fines de febrero, principios de marzo, estuve discutiendo con una gente de cuidados intensivos y ya se discutía el uso de los esteroides. De tal manera que yo creo que desde el punto de vista médico, los médicos que están tratando a estos pacientes están muy conscientes de esto y van a manejar perfectamente. El problema que tenemos en nuestros países es que la gente hace mucha automedicación, especialmente en una situación de emergencia como esta. Porque que la gente en Suecia o en Inglaterra sepa que se ha usado dexametasona no crea la posibilidad de que la gente vaya a comprar dexametasona y se la aplique personalmente. Pero en nuestros países el peligro es precisamente ahí. No son los médicos que conocen estos medicamentos que los han usado y manejan muy bien. Es el problema de la actitud de la gente con respecto a la medicina. Así es. Doctor Valerio, y luego voy con el doctor Darío Zúñiga aquí en el estudio de Frente a Frente en Tegucigalpa, porque también tiene reflexiones muy importantes sobre esta enfermedad. Ayer en Estados Unidos volvió el tema de la controversia con la hidroxicloroquina, el medicamento que forma parte del tratamiento catracho en Honduras y que ustedes lo han dicho hasta la saciedad. Este es para ser aplicado en el nivel 2 y 3, pero de nuevo volvimos con lo que está diciendo la FDA y los efectos colaterales de la hidroxicloroquina. En este momento, ¿cuál es la valoración que tienen ustedes, los que en Honduras han utilizado este medicamento? Adelante, doctor Valerio. Bueno, la hidroxicloroquina tiene un efecto antiviral donde creemos que afecta a la replicación viral, especialmente en la primera etapa. Cuando los pacientes llegan al hospital, entendemos que hay cierta afectación viral, pero la mayor parte ya no es solo el virus, sino es una respuesta inmune inflamatoria que también produce un estado hipercoagulable. Entonces, en este protocolo que nosotros abordamos todos los mecanismos de la enfermedad, donde incluimos antivirales como la hidroxicloroquina y la ivermectina, hemos visto una mejoría significativa de cuando los empezamos a usar comparado al inicio de la enfermedad. Entonces, en el protocolo catracho utilizamos varios mecanismos que incluye, uno, los medicamentos con potencia antiviral, también la anticoagulación a dosis plena, el uso de un inmunomodulador que también es antiinflamatorio como la colchicina, los esteroides, ¿verdad?, a dosis más altas que la que se publicó ayer en el estudio Recovery. También tratamos de no intubar a los pacientes utilizando un sistema de oxígeno que se llama oxígeno de alto flujo, y en caso de que el paciente empeore y llegue a la tercera etapa o la
etapa de tormenta de citoquinas, utilizamos un medicamento de rescate que se llama tocilizumab. A eso le sumamos a una forma de colocación del paciente que se llama en posición prona, o sea, boca abajo, para mejorar el reclutamiento alveolar y el flujo de sangre a los dos pulmones, porque entendemos que el mecanismo donde los pacientes se complican es los múltiples coágulos o trombos que pueden desarrollar los pacientes en ambos pulmones. Entonces, en este protocolo, como son muchos brazos, no sabemos cuál es el que aporta su mayor fuerza. Entendemos por los estudios de que en los últimos estudios que probablemente si solo valoramos la hidroxicloroquina como medicamento sin agregar estos otros medicamentos, la hidroxicloroquina no tiene nada que hacer porque ya hay muchos estudios que lo avalan. Sin embargo, en los estudios realizados no presenta cuál es el tratamiento estándar para ver si nosotros debemos de seguir dando hidroxicloroquina a nivel hospitalario o no. Es posible por los estudios más recientes que ya la hidroxicloroquina ya no tenga un rol porque ya no es el virus el que causa el problema, sino que el mecanismo de coagulación, el mecanismo de guerra de autoinmune, que es la que probablemente causa el mayor problema en los pulmones. Doctor Valerio, quiero darle las gracias especialmente por comparecer esta mañana, porque la producción me informó anoche que usted dio positivo del COVID-19 y aún así esta mañana yo sé que está por servir, por concienciar a la sociedad hondureña, comparece en el programa. Así que muchas gracias, porque es un hombre con una vocación para la medicina y con dones de servicio que hay que admirarlo, como todos ustedes, como Sir Salvador, como el doctor Darío Zúñiga aquí. Así que muchas gracias por hacer este esfuerzo, porque sabemos las secuelas, el cansancio, las dolencias, las afecciones respiratorias del COVID-19 y hoy usted está ayudándonos a hacer el programa con el objetivo de concienciar a la población hondureña. ¿Cuándo le confirmaron el COVID, doctor Valerio? Hace como aproximadamente una semana. Me confirmaron que por una prueba de PCR en tiempo real a través del hisopado salí positivo, tuve síntomas hace aproximadamente 10 días, estoy en el proceso de investigar si ya estoy negativo, por eso estoy dando esta entrevista desde mi hogar para la protección de las personas en los hospitales y especialmente mi familia. ¿Cómo fueron esos síntomas? En el caso suyo, ¿cuáles fueron las principales afecciones, doctor? Bueno, yo tuve síntomas considerados leves, tuve evacuaciones diarreicas, tuve sensación de fiebre, aunque la curva térmica nunca se elevó, y eso es bien importante porque en la casuística médica la mayoría de las personas no tienen fiebre. Tuve cansancio, lo atribuí a que en ese momento estábamos sumamente cansados porque, como usted sabe, nos ha tocado trabajar mucho, aproximadamente 20 horas al día, entonces inclusive me informaron de que salí positivo cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos de Leonardo Martínez en la noche. Entonces inmediatamente terminamos la labor que teníamos que hacer y terminamos el turno y nos vinimos a descansar a la casa. ¿Cómo se ha tratado la enfermedad? ¿Con qué medicamentos? Le preguntaba con qué medicamentos se ha tratado la enfermedad, doctor Valerio. Parece que no hay respuesta. Creo que hemos perdido la comunicación, ya la vamos a recuperar. Yo me imagino el público en este momento, ¿verdad? Es el doctor Valerio, que nos ha hablado mucho del tratamiento catracho, y el público se estará preguntando, pero que el doctor diga, porque la gente está desesperada, está ansiosa, doctor Zúñiga y Sir Salvador Moncada. ¿Qué medicamentos utilizó en el tratamiento que hace el doctor Valerio? Ya vamos a recuperar la señal con el doctor Valerio, pero bueno, es otro colega de ustedes que se ha enfermado. Claro, sí han sido varios los colegas que han caído por el COVID. Es interesante lo que decía usted, ya hablar de catracho ya es en la fase 2 y 3 Sí. del tratamiento. Importante que en los que hemos usado, yo he estado viendo niños COVID positivos y hemos usado el maíz.
Usted ha usado maíz. Entonces, en el niño que puede usarlo, porque acuérdese que es un spray bucal el que usamos en el microdacin, que es el hidróxido de oxígeno, ¿verdad? Peróxido de oxígeno, y pues esto nos ha dado buenos resultados. Sí hemos visto que lo interesante ahorita es padres que han vuelto al trabajo, regresan a su casa e infectan sus hijos. Entonces, hemos ido a ver a estos niños y hemos visto cuadros leves, respiratorios, comunes como los de una gripe, con bastante enrojecimiento de la garganta, de la naricita por dentro también, que han respondido a lo que es el medicamento que estamos usando en la fase 1 de la enfermedad. La verdad que me imagino que esto debe ser lo que esté tomando nuestro colega, porque revisando pues el uso de lo que él decía, si solo vemos la hidroxicloroquina, los efectos secundarios nos van a dar que la prolongación en el intervalo QT, en el electrocardiograma, entonces nos puede afectar con arritmias en el paciente. La ivermectina, por ejemplo, tiene sus contras, pero es un medicamento que utilizado en las dosis correctas y usado el tiempo correcto, 1-2 días, demostró in vitro que sí neutralizaba el virus en menos de 24 horas. Entonces, cuando nosotros tenemos estas condiciones, porque el spray bucal del microdacin trabajando a nivel local de la garganta, esterilizando lo que es la mucosa, y la ivermectina evitando la replicación del virus dentro de los pulmones, dentro del cuerpo, eso a nosotros nos da un aliciente. Entonces, y es bien importante esto, paciente que tiene signos de enrojecimiento, papá y mamá tosió y están positivos, demos el tratamiento. Entonces, adelantarnos, que es lo que usted estaba diciendo con respecto a la dexametasona, analizaba yo su comentario. Dexametasona, otros esteroides en la fase 2 y 3, pacientes intubados. ¿Con oxígeno o intubados? Con oxígeno, alto flujo e intubados. Sí. Entonces, vámonos a las primeras fases. Ya tenemos nosotros resultados, por ejemplo, en las observaciones hechas por nuestro doctor Videa, que él ya ha visto más de 190 personas y que más del 70% de los pacientes ha respondido muy bien. No ha llegado a la fase 2 y 3 de la enfermedad, que eso es lo que estamos viendo. Los estudios que nos dicen han reducido la mortalidad de un 28 a un 20%, de un 40 a un 28%, y eso es lo que realmente nosotros queremos, evitar la muerte en el paciente. Y en el caso de los que vemos pacientes a nivel fase 1, evitar que lleguen a esa fase 2. Entonces, interesante, sí hemos estado pendientes de todos los colegas que están positivos, algunos de nuestros amigos en San Pedro Sula, pues el doctor Alexis Reyes, intubado, pronado, diabético, pues aprovechar para preguntar cómo sigue hoy, porque hemos estado pendientes en las redes de él. Pero sí, interesante esta situación. Me parece que el programa está bien orientado a poder ilustrarnos. Claro. Porque lo que usted decía, importante, que no vaya a llegar la gente a decir, póngame una inyección de dexametasona, eso no lo queremos, tiene que ser valorado por un médico. Y ya después de la pausa, estamos recuperando el audio con el doctor Fernando Valerio, otra vez con Sir Salvador Moncada, para que nos hable de la angiotensina. El doctor dijo, no, en este momento hablemos de la dexametasona, porque ese es el ensayo clínico de más relevancia en este momento, pero igual para nosotros los hondureños, todos estos proyectos donde participa el doctor Salvador Moncada nos interesan. Por eso me gustaría que después de la pausa, doctor, habláramos de la angiotensina. Así que atentos. Agradecemos sus participaciones a esta hora de la mañana y de inmediato le damos lectura. Alan Alvarenga. Mi reflexión es que muchas empresas inflaron precios. Lo mismo harán los transportistas sin autorización del gobierno y los hospitales públicos sin insumos, por más que digan que sí los provisionan.
hijo será trasladado al hospital escuela. La verdad es triste vivir, dice, en tanta corrupción. Abel Sandoval, en todo el mundo se dice lo mismo, no hay medicina para este virus. Lo que se está llevando a cabo son estudios científicos para encontrarla. El maíz y el catracho son iguales que la brujería, dice. Naún, mientras haya esperanza, hay vida. Es indudable que hay varias opciones para tratar el COVID, pero esperemos que la comunidad científica proponga lo más apropiado. Marco Matamoros, buenos días. Invitado de lujo con el doctor Salvador Moncada. La dexametasona potente antiinflamatoria esteroide de depósito, su uso Hospital María es de cuidado, dice. La pandemia es una escuela científica, social, moral y económica. Esos son algunos de sus mensajes que nos llegan a nuestras plataformas en las redes sociales @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. Recuperamos la comunicación con el doctor Fernando Valerio y también después de la pausa, Sir Salvador Moncada con este estudio de la angiotensina en el que él está involucrado con una colega española. Así que atentos a Frente a Frente. Oye, estamos mejor ya con esta comunicación, doctor Valerio, más claro, hay más luz. Y bueno, yo le consultaba hace algunos minutos con qué se está tratando el COVID-19. El doctor Fernando Valerio de la fórmula Catracho fue diagnosticado con COVID-19 y lo tendremos inmediatamente después de estos consejos comerciales. Le preguntaba a doctor Fernando Valerio ¿cuál fue el tratamiento que usted utilizó o sigue utilizando en el tratamiento para el COVID? Nosotros seguimos utilizando el tratamiento o el catracho. Recuerda que en cuidados intensivos nosotros ya abrimos la unidad de Leonardo Martínez y ya teníamos 20 o 30 pacientes que atender, todos gravemente enfermos. Entonces, viendo las noticias de las unidades de cuidados intensivos a nivel mundial, utilizamos esteroides. Es más, el doctor Sierra Hoffman, que es uno de los médicos con que trabajamos, él ha usado dexametasona por los últimos 3 meses. Entonces nosotros no nos ha agarrado con una gran sorpresa esta información porque nosotros ya lo estamos usando. Nosotros todavía no teníamos datos para decir la dexametasona es mejor que el otro medicamento que utilizamos para desinflamar los pulmones. Nosotros usamos metilprednisolona en la mayoría de nuestros pacientes aquí en Honduras y también dexametasona, pero a dosis más altas que las que publicó ayer este estudio inglés. Y como dice el doctor Moncada, este medicamento se viene usando probablemente en los últimos 2 meses por las noticias que vienen de Italia, de España, y también un muy buen estudio que se hizo en China, donde los pacientes que recibieron corticosteroides tuvieron menos posibilidades de morir. Entonces nosotros también agregamos a este estudio un inhibidor de una sustancia, de un mecanismo que se llama inflammasoma, que se llama colchicina, y usamos medicamentos con efecto antiviral. Es bien importante que la gente se dé cuenta que esto no es una cura, es un tratamiento. Algún porcentaje de estos pacientes no van a responder a estos tratamientos y que el uso de estos medicamentos sin supervisión médica puede ser perjudicial. Muy bien, ya vamos a tener otra conexión, doctor Fernando Valerio, que se recupera del COVID-19. Ya pronto se hará una nueva prueba PCR para determinar si continúa con el virus o no. Ahora sí, doctor Salvador Moncada, por la expectativa que hay en Honduras, usted bien sabe, usted más que nadie sabe que cuando Sir Salvador Moncada está ligado a un proyecto científico, los hondureños lo tomamos como propio. Así que de la angiotensina, pues vale la pena que nos abunde en detalles de lo que se trabaja y el estudio, cómo va hasta este momento. Adelante. Sí, en primer lugar, yo no he propuesto ninguna cura para el COVID-19. Lo que hemos hecho es sugerir que se haga un estudio para investigar si esta sustancia tiene un efecto protector. Sí. Eso quiere decir que esta sustancia, antes de que la gente diga que funciona, tiene que hacer un estudio
científico, médico, para efectivamente comprobar o rechazar la idea de que funciona. De tal manera que yo no he propuesto ninguna cura, he propuesto un estudio con una sustancia que tiene la posibilidad de proteger el endotelio vascular. Yo creo que es importantísimo en medicina diferenciar entre la información anecdótica, que diga yo creo que esto funciona, de la información objetiva, que es esto efectivamente funciona. Hay una enorme diferencia entre los dos, y la diferencia surge de los estudios clínicos. Por eso es que estoy urgiendo a la gente que reclama que esto funciona o que lo otro funciona, que hagan un estudio clínico correctamente diseñado y correctamente organizado para que sepamos al final si efectivamente lo que estamos reclamando es cierto o no es cierto. Por el momento, con respecto a este virus, solo hay 2 medicinas que tienen algún efecto que se reclama con alguna base científica. Primero, el Remdesivir, que es un antiviral que se mostró en pacientes hospitalizados en Estados Unidos que reduce el tiempo de la estadía en el hospital. Y segundo, los estudios preliminares del estudio de la dexametasona en Londres y otros estudios que se han hecho internacionalmente. Es todo lo que sabemos positivo, lo que sabemos que no sea anecdótico. Entonces yo creo que con el maíz o con el catracho lo que se necesita hacer es un estudio propiamente organizado para que sepamos en última instancia si tiene efecto. Entonces, el uso de la angiotensina 1,7, que es lo que estamos proponiendo, que es también una sustancia endógena y que tiene un efecto protector sobre el endotelio vascular, que es la célula por donde entra el virus en las arterias y en los vasos sanguíneos. Ese efecto protector podría prevenir el daño generalizado y la coagulación y lo demás que todo lo que pasa en el virus. Pero yo no voy a decir en ningún momento que funciona hasta que no tengamos los resultados de un ensayo clínico que nos diga efectivamente si funciona. Recuerden que esta es una enfermedad muy complicada de hacer estudios clínicos. El 40% de la gente que se infecta no va a tener nunca ningún síntoma. Y el resto tiene síntomas leves y solo es un pequeño porcentaje el que necesita hospitalización, el que necesita oxigenación, el que necesita ventilación. La mayoría de los casos salen prácticamente sin tratamiento o solo con medidas de apoyo a los con síntomas. De tal manera que tenemos que hacer estudios clínicos, tenemos que basar nuestros planteamientos en una información científica sólida, clínica sólida, que nos permita efectivamente reclamar las cosas que estamos reclamando. No, estamos claros con su explicación, Sir Salvador Moncada, totalmente claros. ¿Ya comenzó el estudio de la angiotensina, doctor? La angiotensina ha sido producida en cantidades suficientes para hacer el estudio. Hay varios países que van a participar en distintos aspectos del estudio. Una parte, la primera parte se va a hacer en Brasil y después posiblemente en Bélgica y en España. Pero el primer estudio que se va a hacer, y creo que va a empezar rápidamente, es el que va a ser hecho en Brasil. La medicina está hecha en Estados Unidos y también creo que se está empezando a producir en Brasil para poderla a los niveles de calidad que son necesarios para ponerlos en seres humanos y sujetarlos al estudio que queremos hacer. Sí, Salvador, permítame, yo confío mucho en su criterio y por eso voy a salirme un poquito de la ciencia y de los ensayos clínicos y de estos medicamentos para preguntarle desde su perspectiva.
como médico, como científico, ¿qué países le han inspirado mucho respeto en el manejo de esta pandemia hasta ahora? Bueno, los países asiáticos fueron los primeros que demostraron que efectivamente se puede controlar de una manera correcta y adecuada a esta enfermedad. Imagínese usted que Vietnam tiene 80 o más millones de habitantes y creo que no ha tenido ningún muerto todavía. Y países como Taiwán, Corea del Sur y específicamente China han hecho un trabajo maravilloso de salud pública y de epidemiología que les permite efectivamente tener el virus controlado. Pero es una enfermedad muy difícil. China, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, en este momento tiene un brote importante en la ciudad capital, en Beijing, que están tratando de controlar. De tal manera que esto puede brotar en cualquier momento. Mientras no haya vacuna, siempre existe el riesgo de que haya un brote que se pueda regar así. Por eso es que las medidas de seguridad son tan importantes. Lo que ustedes dijeron al principio del programa, el distanciamiento social, la máscara, lavarse las manos, no tocarse la cara, acostumbrarse a ese tipo de comportamiento que va a disminuir la posibilidad de contagio. En los países europeos, creo que Alemania es un país que ha hecho un trabajo importante y lo que ellos han hecho fundamentalmente es seguir el ejemplo de los países asiáticos que lo han hecho bien. Y creo que no hay ningún secreto en esto. Es decir, todo el mundo sabe qué es lo que deberíamos de estar haciendo. El problema es que no tenemos la infraestructura de salud pública, no tenemos los recursos de salud pública que son necesarios para atender a la población como la deberíamos de estar atendiendo. Ahora, ¿qué otros factores marcan la diferencia de los países asiáticos en relación, por ejemplo, a los latinoamericanos, para que desde la perspectiva de Sir Salvador Moncada, estos países asiáticos le inspiren respeto en el manejo de la pandemia hasta ahora? Bueno, son obviamente países más ricos, son países, algunos de ellos que tuvieron la experiencia de la epidemia del coronavirus anterior en el año 2003 y que sabían que era un virus muy peligroso y que habían desarrollado infraestructura de salud pública para eso. Son países obviamente bastante más organizados que nosotros y con sociedades que están más educadas, con un nivel de vida más alto y con un nivel de educación más alto y más uniforme. Uno de los grandes problemas de nuestros países es la desigualdad. Hay una capa de la población pequeña que está bien educada, que vive bien, que come bien, que puede seguir los consejos, y hay una gran cantidad de la población que está en unas condiciones de miseria y de falta de educación y de falta de información que hacen que sea muy difícil responder en una situación como la que estamos en este momento. Si usted se pone a pensar que el 50-60% de la economía de los países latinoamericanos es economía informal, que la gente tiene que salir a vender los billetes de la lotería o los 4 vegetales que ha logrado conseguir ese día para poder comer ese día, si no, no come. Entonces esa gran cantidad de gente que está en la economía informal es la más vulnerable en una situación como esta. Y deberíamos de estar, por ejemplo, en Honduras, tomando las medidas necesarias para proteger a la población en la fase que se viene después de que pase la pandemia, en la que va a haber mucha pobreza y va a haber un problema de alimentación de la población en general. Sí, mire, ya el Banco Mundial nos ha pronosticado que todos los países centroamericanos vamos a tener un crecimiento negativo. Honduras está en menos 5.8. El ICEFIC, un instituto también que hace estudios económicos en Centroamérica, ayer dijo que el crecimiento negativo en estos países de Centroamérica estará entre 4 y 9%, crecimiento negativo, donde nosotros
Solo somos superados en cuanto a crecimiento negativo en esta proyección por Nicaragua. Ahora, Sir Salvador Moncada, antes de que intervengan otra vez los doctores Darío Zúñiga y Fernando Valerio, hablando de países ricos como un factor que ha contribuido a que estos países asiáticos sean como un ejemplo, un referente en el manejo de la pandemia, ¿cómo valorar Estados Unidos? Este es el país más rico del mundo y ya se está acercando a los 150,000 muertos y es el primer lugar en casos positivos con un poco más de 2 millones. Claro, ahí hay un factor importante, creo yo, y es que son países como Estados Unidos en los que prácticamente no existe la salud pública. Los Estados Unidos tenían un sistema de salud pública que era el mejor del mundo, pero en los últimos 40, 50 años se ha ido todo decantando hacia la medicina privada y hacia la medicina para la gente que puede pagar la medicina. El sistema de infraestructura de salud pública es pobre precisamente porque se ha empobrecido todos esos años. Y el énfasis en la medicina privada es lo que ha creado esa dificultad en este momento. Y aunque sean ricos, no tienen los mecanismos para cubrir y atender a la población de la manera en que necesita. Doctor, y el caso de Costa Rica, aunque en las últimas 2 semanas ha tenido repunte el COVID, sobre todo en los trabajadores agrícolas que viven en Costa Rica de Nicaragua, están preocupados porque en las últimas 2 semanas ha habido un repunte del COVID, pero es un país que se maneja con 12 muertos hasta el momento. En cambio, en Nicaragua, Edén Pastora, usted lo recuerda, el comandante guerrillero murió, Rosario Murillo, la primera dama, salió a decir ayer que había muerto de una neumonía típica. Al final el coronavirus provoca neumonía y mueres de neumonía. Correcto. Pero no admiten que es de COVID-19, sino que neumonías, como si nada tiene que ver el bicho este del que hablamos, el COVID-19. Valóreme a Costa Rica, doctor, porque siempre es bueno escuchar el criterio de un científico como usted, porque estas comparaciones sin egoísmo, sin envidias, son buenas para concienciarnos de las cosas que debemos corregir. Adelante, doctor Moncada. Sin abundar en los detalles y hablando simplemente del sistema de salud en Costa Rica. El sistema de salud de Costa Rica está centrado en lo que se llama la atención primaria. Y la atención primaria es la atención de la población antes de que se enferme. Eso es lo que deberían de tener todos los países, especialmente los países pobres como los nuestros. Esperar a que la gente se enferma para después no tener los recursos para tratarla es un crimen. La atención primaria en Costa Rica, la atención de salud primaria, significa que hay toda una red nacional de atención de la población que responde inmediatamente a las necesidades del momento. Se sabe la vida de la gente, se sabe lo que está comiendo la gente, se sabe dónde trabaja la gente, se sabe de qué se enferma la gente, se sabe qué otras enfermedades tiene y se puede seguir la población de una manera mucho más cercana. La atención primaria que la Organización Mundial de la Salud ha estado abogando que se haga durante por lo menos los últimos 40 años, es una cosa que los países nuestros, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua no tienen y Costa Rica tiene. Y Costa Rica ha sido felicitada mucho antes de la pandemia por su servicio de atención primaria, por su servicio de salud basado en la atención primaria. La gente hay que seguirla antes de que se enferme y prevenirla de que se enferme. Y cuando se enferma, tratarla rápidamente. Y eso es lo que está asegurando que la situación en Costa Rica sea mucho menos grave que lo que sucede en los otros países centroamericanos. Brasil, doctor Moncada, es 11ª, 12ª economía mundial y es el caso más preocupante de América Latina con el número de casos positivos y de muertos. ¿Tiene alguna valoración usted de lo que ha pasado
en Brasil, que hasta hace unos años con Lula pudo recuperar a clase media, un montón de pobres, pero que en esta pandemia, a pesar de ser 12ª, 13ª economía mundial, ha exhibido las carencias que exhibimos casi todos los latinoamericanos con nuestra infraestructura, sobre todo sanitaria. Es precisamente lo que le decía anteriormente. Es la falta de atención primaria, la falta de atención y de cuidado de la población, y además tener un gobierno que tiene en este momento un presidente que se pasa riendo de la enfermedad, que dice que es una pequeña gripe y que no le dio ninguna importancia a lo que estaba pasando. Esa es la falta de cuidado, la falta de seriedad con respecto a problemas como estos que son muy serios. Por eso es que Brasil está pagando la desigualdad económica, social. La gente que se está muriendo en las favelas, se está muriendo en las áreas pobres, como en todas partes del mundo, no la otra gente. Y usted que vive en Londres, prácticamente toda Europa está recuperando ya la nueva normalidad, no la que tenían antes de la pandemia, la nueva normalidad. ¿Sir Salvador? Sí, los países europeos están comenzando a abrir poco a poco, con mucho cuidado. Como le decía anteriormente, el peligro, mientras no tengamos vacuna o un tratamiento eficiente, es que puede haber un brote que se riega rápidamente, y eso podría llevar a que se cierre nuevamente la economía, lo que sería un daño todavía más grande. Entonces se están abriendo con cuidado, lo están haciendo con cautela, y creo que se está haciendo bastante bien. Esperemos que no tengamos problemas en ninguno de estos países en los próximos meses, antes de que aparezca la vacuna. Y para concluir este segmento, usted que convive con la comunidad científica diariamente, estamos cerca de la vacuna. ¿Cómo vamos con la vacuna? No voy a decir estamos cerca, porque eso, bueno. Sí, mire, en este momento, y se va a asombrar, hay 134 vacunas en desarrollo. Todos los métodos que se conocen para hacer vacunas están siendo usados, incluyendo unos métodos experimentales que no se sabe si van a funcionar o no, pero se están probando todos. Hay por lo menos 10 vacunas que están terminando la fase 2 y van a entrar a la fase 3, de tal manera que se está caminando a una velocidad que nunca se había hecho en el desarrollo de una vacuna, porque desarrollar una vacuna es muy complicado. Es mucho más complicado que desarrollar una medicina a partir de una molécula pequeña. El problema de bioseguridad, el problema de tolerancia, el problema de efectos colaterales. Acuérdense que hay que vacunar a miles de millones de personas. Parece que hay 2 o 3 vacunas que están muy avanzadas. Una vacuna que está haciendo en Inglaterra, la Universidad de Oxford, junto con la compañía farmacéutica AstraZeneca. Hay una vacuna que es una vacuna completamente nueva desde el punto de vista de diseño, por una compañía que se llama Moderna en Estados Unidos. Y están por lo menos 2 vacunas que están bastante desarrolladas en China. Una de ellas se anunció hace unos pocos días que ya había entrado a fase 3, porque ha resultado que es segura y que desarrolla los anticuerpos. ¿Cuánto va a tomar para producir la vacuna? Es una cosa que hay que esperar. La gente tiene mucho optimismo y cree que para principios del año próximo habrá vacuna. Pero habrá vacuna es una manera de decirlo, porque habrá vacuna en pequeñas cantidades o unos cuantos millones de dosis. Hacer 2, 3, 4 mil millones de dosis, que es lo que se necesita, es una empresa de grandes proporciones. Y no creo que ningún país tenga el poder suficiente para desarrollar vacunas en esa cantidad, en ese tiempo. Usted decía en algún momento que cuándo va a llegar la vacuna a nuestros países. Claro, como es una empresa comercial, como eso se ha convertido
en una competencia comercial, entonces es posible que a los países nuestros les llegue por último. La vacuna debería de ser desarrollada internacionalmente a través de una colaboración en la que varios países participan, y la vacuna final que se produzca debería de ser repartida por el mundo libremente a toda la gente. Este no es un negocio, este es un problema de salud pública del mundo. Sí. Y hoy sí, ya para concluir el segmento, porque tengo unas preguntas también muy importantes para el doctor Fernando Valerio y el doctor Darío Zúñiga. Doctor, ¿cuál es la base, el insumo de estas vacunas? ¿Podemos conocer por su experiencia en la ciencia en base a qué se hacen estas vacunas? Pues hay muchas formas de hacer una vacuna. Una vacuna se puede matar el virus y se usa el virus muerto para inyectarlo y que el cuerpo produzca anticuerpos. Es decir, lo que la vacuna hace es imitar una infección sin ser la infección. Entonces se puede inactivar el virus, se puede matar y se puede inyectar y producir los anticuerpos. O se puede simplemente inactivar, no matar, y se inyecta y se prepara para inyectar para producir los anticuerpos. Las vacunas más modernas, ya usando biología molecular, usan un pedacito del virus o el gene del virus para ponérselo a un virus inocuo que le meten a la gente y empieza a producir la proteína contra la cual los anticuerpos tienen que ser producidos. De tal manera que hay una gran cantidad de nuevas técnicas de hacer vacunas sin necesidad de usar el virus muerto o el virus inactivado. Simplemente usando otro virus para hacer las proteínas que necesitan para que el cuerpo humano responda, o inyectando el material genético del virus para que se produzcan las proteínas. De tal manera que hay muchísimas técnicas y, como le decía anteriormente, todas están siendo usadas. Recuerde que a pesar de eso, nunca se sabe si se puede tener una vacuna que es efectiva, que es segura y que se puede producir en grandes cantidades. 5,000 millones de dosis es una gran cantidad de vacunas, y se estaba discutiendo hace unas semanas que es posible que no encuentren ni el vidrio necesario para hacer todas las ampollas que van a ser necesitadas de urgencia para producir esos miles de millones de vacunas. Yo sé que usted, por su carácter científico, es un hombre que rechaza lo anecdótico, y me gustaría ver la reacción, por favor, de Sir Salvador Moncada, que es un hombre supeditado al método científico y que no le gusta lo anecdótico, pero en estos tiempos con esas redes sociales salen artistas, salen personas mediáticas a las que la gente le cree, que empiezan a dudar de las vacunas, que no se van a poner la vacuna próxima que salga contra el coronavirus porque empiezan a afirmar que son hechas a partir de los monos, y a inventarse tantas otras cosas que inciden en la psiquis de la gente. Fuera de estas partículas que usted me decía, ¿qué otras formas hay de hacer vacunas? Y así, aquí sí termino el segmento ya con usted, aunque seguirá en los próximos 30 minutos para escuchar a los doctores Zúñiga y Valerio. Adelante, Sir Salvador. Pero no entiendo la pregunta. Esas son las formas de hacer la vacuna. ¿Cuáles? Las formas que le dije, a través de... No hay otra forma. No hay, es decir... es lo que le decía, sí. No le he descrito todas las formas, pero esas son básicamente las formas que existen para hacer la vacuna. No, muchas gracias, doctor. Quiero enfatizar antes de terminar esto. Yo creo firmemente de que habría que asegurarse de que la Organización Mundial de la Salud esté a cargo de la coordinación de la producción y de la distribución de esta vacuna para asegurar que nosotros en los países periféricos, en los países en desarrollo, tengamos una vacuna a tiempo.
Muchas gracias, doctor Salvador Moncada. Vamos a seguir con usted después de la pausa, pero haciéndole ya las preguntas al doctor Fernando Valerio, al doctor Darío Zúñiga, que tienen algunos elementos importantes que comunicarle a los hondureños, después de estos consejos comerciales. Trasladamos a Facebook a leer sus participaciones. De inmediato, Mac García. Buenos días. No le deseo mal al presidente porque al final es ser humano, pero sí me gustaría sufriera las vicisitudes que sufre la población en los hospitales que él nunca quiso mejorar. Si él y otros políticos no salen a bancos, mercados ni a ganarse la vida como el resto de la población, sigue siendo una apertura inteligente. Consulta. En un segundo mensaje dice sobre las brigadas, si solo andan preguntando a la población si tienen síntomas, no están haciendo nada. Según estudios son muchos más los asintomáticos. ¿Por qué no andan haciendo aunque sea pruebas rápidas? Todos los protocolos están diseñados. Vamos a tratar de reconectarnos para seguir leyendo sus participaciones con el tema de este día. ¿Por qué no andan haciendo aunque sea pruebas rápidas? Consultaba Mac García. Todos los protocolos están diseñados para identificar asintomáticos y los asintomáticos. Consulta de nuevo. Maribel Díaz, mi saludo a todos los panelistas, a Sir Salvador Moncada. Hemos analizado las autopsias públicas en revistas científicas de China, Italia, Estados Unidos. Encontramos un síndrome de coagulopatía que podría tratarse de una SAF. Eso fue analizado en la Sociedad de Inmunología de Honduras. Se envió el documento a las autoridades junto con las propuestas de la Sociedad Hondureña de Infectóloga, dice. Esto hace un mes y medio y sugerimos el uso de esteroides como metilprednisolona en pulsos. Y prednisolona, sí. En pulsos, que es similar a la dexametasona. En el protocolo Catracho se tiene previsto el uso de esteroides. Por eso el uso de tocilizumab también ha sido planteado en el inicio de la pandemia. Igual, el uso de anticoagulación es necesaria por los hallazgos de autopsia. Gabriela, si nuestra sanidad dependiera de no equivocarnos cuando leemos los nombres de esos medicamentos, no nos sanaríamos. Ya estaríamos enfermos, licenciado, pero estamos aprenderíamos rápidamente a... Eso sí, estamos aprendiendo todos estos conceptos médicos que desconocíamos anteriormente. Y nombres de medicamentos que resultan complicados cuando los lee uno por primera vez. Así es, agradecemos sus participaciones, les recordamos ya en esta última media hora de programa el tema del día, reflexiones sobre la pandemia y qué tan cerca estamos de encontrar los medicamentos que combatan el bicho. Y sobre esas reflexiones de que habla Gabriela, venimos después de la pausa con los doctores Darío Zúñiga y Fernando Valerio. Bueno, la primera vez que tuvimos al doctor Moncada nos aceptó 1 hora por los compromisos que él tiene en Londres. ¿Qué hora es en Londres en este momento? Son 7 u 8 horas adelante de Europa en este momento. Van a ser las 9 aquí. 7 horas en este momento, sí. O sea, son 3:39. Pero hoy nos aceptó 1 hora y media. Ya la próxima a las 2 horas. No, los científicos son como son. No andan con tolerancia para las anécdotas. Y bueno, y es que con este asunto de las vacunas, en este momento, ¿cuántos artículos lee uno sobre la forma como las hacen, verdad? Y bueno, como uno sabe cómo incide ahora cualquier artículo en internet en la gente que se lo cree, por eso le consultaba sobre artículos que yo he leído de la gente que tiene reservas sobre las vacunas, pero él fue muy claro cómo es que se hacen las vacunas para que no andemos nosotros creyendo anécdotas. Bueno, doctor Valerio, mire que su colega aquí, el doctor Darío Zúñiga, no sé si se conocen personalmente, ¿se han tratado? Nos hemos visto. Mucho gusto, doctor. Igualmente, doctor. Mucho gusto. Me preguntaba el doctor, que nos diga el doctor Valerio cuáles son los medicamentos que está tomando por si también nosotros en cualquier momento caemos con la enfermedad, dice. Igual yo me uno a la solicitud. Bueno, yo desde que inició la epidemia empecé a tomar hidroxicloroquina semanal. Sí. La hidroxicloroquina tiene un efecto que dura mucho en el sistema
sanguíneo, la vida media es de 22 días. Entonces utilicé el modelo de India, donde se toman 2 tabletas el primer día y después cada semana una diaria. El día que inicié con los síntomas me tocaba el medicamento, me lo tomé. Como pensé que tal vez lo podía tomar, lo combiné con acitromicina y zinc. Lo tomé después de haberlo tomado cada semana. Esa combinación la usé por 3 días, igual que microdacin, o sea, usé maíz, porque también le agregué ivermectina. Ya después desaparecieron los síntomas, pensé que tal vez era una virosis de otro tipo, porque me había hecho una prueba de anticuerpos o rápida, me salió negativa, y posteriormente un hemograma que también salió anormal, pero me había hecho la reacción de cadena de polimerasa, que es el hisopado, y ahí salió positivo. Ya afortunadamente solo tenía un poquito de dolor de garganta. Me aislé y afortunadamente sigo bien en aislamiento, esperando hacer la segunda prueba de hisopado, reacción de cadena de polimerasa, para salir a trabajar. Bueno, ¿en qué momento fue que decidió? No, dice usted, ya suficientes pruebas me he hecho, me salen negativas, pero siento esto. ¿En qué momento fue que decidió el hisopado? Bueno, según los estudios que hemos hecho, la revisión de todas las casuísticas, sabemos que la prueba de anticuerpos tiene una sensibilidad y una especificidad, pero tiene que pasar de 7 a 10 días. Entonces me revisé también la reacción de cadena de polimerasa, que es una prueba que puede tener un falso negativo de un 30%. Entonces la sumatoria de las 2 pruebas alcanza aproximadamente como 90 y pico % de sensibilidad. Entonces decidí hacerme todo junto, el hemograma, la reacción de cadena de polimerasa de hisopado y la prueba de anticuerpos. Solo que la reacción de cadena de polimerasa tardó 3 días en salir el resultado, y fue que me di cuenta 3 días después de que se me quitaron pues la mayoría de los síntomas que inicialmente tuve. Entonces afortunadamente pudimos darle contención al virus tomando los medicamentos de la etapa viral. Sí. ¿Cuál es el síntoma, doctor, inequívoco de esta enfermedad? No hay, generalmente no hay. Es una combinación de síntomas. Hay algunos que pueden empezar con diarrea, náusea y vómito. Menos del 50% de las personas tienen fiebre. También puede haber dolor de cuerpo, dolor de garganta, dolor de cabeza. Muchos inician con dolor de cabeza. Tal vez uno de los más comunes es el dolor de garganta. Sí. Y también trastornos del sentido del olfato y del gusto. Creo que esos son los más comunes. O sea que uno puede tener el COVID y no tiene temperaturas. No tener fiebre. El caso número 0 fue en Alemania, en Europa, de una persona que llegó a varias reuniones de negocios y no tuvo síntomas. Salió de Alemania, viajó a China, varios días después salió positivo en China, y semanas después empezaron a salir positivas las personas con las que tuvo reuniones en Alemania. O sea, eso nos indica que la transmisión de personas asintomáticas o con mínimos síntomas es muy importante. ¿Sobrevivió el 0 o murió? No, desconozco, no sé si sobrevivió. Sí. ¿Y usted, cuáles son las lecciones aprendidas hasta ahora, irrefutables, en su condición de médico que trata niños enfermos de COVID, doctor Darío Zúñiga? Bueno, fíjese que nosotros hacemos un abordaje bastante rápido y primario en este caso. Si un paciente tiene tos, gripe, fiebre, ha dejado de comer, porque los niños menores de 2 años, me decía un amigo, ¿cómo le adivinas? No, le digo, es que tienen un patrón, los niños tienen un patrón de vida, sus padres lo conocen, cuando cambia ese patrón ellos saben algo está pasando. Entonces, si no hay fiebre, si no hay nada de esto, entonces vemos otras cosas, diarrea, vómitos. Ha dejado de comer el paciente, el niño o la niña. Entonces, estos síntomas a nosotros nos indican cierta sospecha. Si aparece por ahí un vómito o una febrícula, un poquito de elevada la temperatura, hacemos exámenes. Al tener exámenes o contactos positivos posibles, empezamos de una vez el tratamiento. Entonces yo creo que aquí, como bien decía el doctor, él viene tomando su medicamento desde hace mucho tiempo, y como vemos, tiene una signología, una sintomatología que fue
variable, tuvo síntomas intestinales, tuvo un poquito de fiebre, pero como él dice, no hay un patrón a seguir. Hay algunos síntomas que se establecen como que están siempre, fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, pero eso es dependiendo de la fase de la enfermedad en la cual el paciente se encuentra. Y pues con la conversación de hoy bastante enriquecida por ambos doctores, hemos visto pues que nuestros médicos han estado utilizando lo que en el mundo se está usando para lo que es el tratamiento del COVID en el paciente grave, críticamente enfermo. Y también pues rescato lo que decía el doctor, la infraestructura es al final un problema, la infraestructura sanitaria donde tiene que ser más fortalecida. Sabemos que ahorita el agotamiento de nuestros colegas internistas e intensivistas es bastante importante y que pues todavía estamos teniendo un número de casos importantes a diario, de casos positivos, y que creemos nosotros que como decía el doctor, ir avanzando en cada barrio, en cada colonia, para saber exactamente cuál es nuestra incidencia, sería un ideal para poder tener nosotros un mejor cerco epidemiológico. Doctor Valerio, Sir Salvador Moncada es un científico, ustedes son profesionales admirables, y yo sé que en la comunidad científica, en la comunidad médica, no todo es uniforme, hay disensos también. Claro. Decir lo que para usted puede ser bueno, para otro médico no, y es normal. Es que son los disensos, es la confrontación civilizada de ideas, sin descalificarse, la que ha producido las mejores decisiones en la humanidad. Pero yo escuchaba ahí a Sir Salvador Moncada con reservas sobre maíz y catracho. Y usted que ha probado catracho, y usted que ha probado maíz, y que les ha dado buenos resultados en el tratamiento de personas, claro. Usted que está tomando catracho, doctor, cuando escuchan a Sir Salvador Moncada con esas reservas, ¿cuáles son sus valoraciones? Mi pregunta es en el marco de los disensos de los científicos, que son comunes para mí, que no es distanciamiento, que no es agresión, que no es descalificación, simplemente valoraciones y conocimientos encontrados sobre unos medicamentos. Mire, la posición de todos los científicos del mundo y los médicos de Honduras es entendible porque uno como médico debe ver los datos que realmente cierto tratamiento favorezca o no a los pacientes. Desafortunadamente el sistema de salud de Honduras ya estaba colapsado sin tener suficientes métodos estadísticos y de investigación que pudiesen trabajar de la mano de los clínicos como sus servidores. Sin embargo, nos hemos encontrado con gente de buen corazón que se ha acercado a nosotros, como la doctora Rina Medina, la doctora Handy Flores, el doctor Héctor Pineda, la doctora Estela Pineda, el doctor Diego Paz, el doctor Miguel Vargas, que de manera desinteresada, de buen corazón, se acercaron y nos dijeron, les vamos a ayudar a hacer el estudio, recolectaron los datos, hicimos la estadística, ya la mandamos a una revista de investigación mundial, está bajo revisión, donde están analizando nuestros datos y les puedo decir que en la casuística que nosotros revisamos, analizando el tratamiento catracho, encontramos significativa diferencia de lo que se hacía al principio de la epidemia y cuando hicimos los cambios con los medicamentos propuestos, de una mortalidad alrededor del 60% se redujo a una mortalidad alrededor del 15%. Con una significancia estadística importante donde también disminuía la cantidad de días en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esto está en revisión de científicos a nivel mundial, donde nos van a aceptar o no la publicación para que nosotros lo podamos trasladar a todo el gremio médico mundial. Ya lo hemos hecho en reuniones, webinars con médicos del Instituto Nacional del Tórax, de Tegucigalpa o Cardiopulmonar, y ellos pues ya han evaluado nuestros hallazgos desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista estadístico. Muy bien, y ahora un poquito de distensión en el programa sin caer en el relajamiento total. ¿Lo han tenido mimado estos días?
¿O no? No. Tenés fuerza para que hagas el almuerzo. No, tanto en mi hogar como toda la comunidad de San Pedro Sula me han tenido sumamente mimado. Las personas han sido sumamente solidarias. Desde que las personas se dieron cuenta, pues todos mis amigos me traen a la casa los alimentos y las comidas que usualmente compartimos en reuniones sociales, que saben que me gustan. Los pacientes se han acercado y me han llevado muestras de cariño, pasteles, galletas. La verdad estoy muy agradecido con Dios, primero por la oportunidad que me da de servir a la gente, y dos, con todas las personas de San Pedro Sula por todas las atenciones que me han dado, y todos mis colegas que se han puesto a la orden de Tegucigalpa, de San Pedro Sula y de otras partes del mundo, cuando se dieron cuenta, que han preguntado por mi salud, por las autoridades también, por los periodistas que han estado muy, muy preocupados. Y pues agradezco a Dios por todos estos amigos que me ha regalado a través de los años y ahora con la epidemia. O sea que no ha perdido el apetito, es buen síntoma. No, eso no lo he perdido. Enfermo que come. Enfermo que come. No se muere. No se muere. ¿Y el peso lo mantiene o ha perdido peso? Mire, yo a través de la epidemia perdí como 8 libras de peso porque pasaba todo el día trabajando, ¿verdad? Y muchas veces con los equipos de protección personal uno no puede ingerir agua ni alimentos por horas. Y un paciente de cuidados intensivos, solo un paciente de cuidados intensivos lo puede tener a uno muchas horas trabajando, ¿verdad? Entonces ahora tenemos en la unidad de cuidados intensivos de Leonardo Martínez alrededor de 15 a 18 pacientes al día, y todos críticamente enfermos. Además, las interconsultas que se nos hacen en las salas de intermedios y en las salas de emergencias. Entonces, los médicos de cuidados intensivos de todo el país nos encontramos que muchas veces solo hacemos 1 o 2 tiempos de comida al día. Entonces, yo en lo particular soy muy propenso que con lo mínimo de ejercicio y con la mínima de poca ingesta de alimentos pierdo peso. Así que veo que también algunos colegas van a tender a perder peso. Bueno, afortunadamente el índice de masa corporal de una persona por debajo de 30, o sea, delgado, va directamente proporcional a la posibilidad de salvarse. O sea, que los gorditos arriba de 30 de índice de masa corporal tienen mayor posibilidad de morirse. Entonces, esperamos que más bien toda la población tome medidas a tener un peso adecuado y haga ejercicio. Y que miren, nadie puede decir que fue descuidado el doctor Fernando Valerio. Él se cuidó siempre dentro del hospital, fuera del hospital. Seguro que anda con el spray, con el alcohol en una bolsa, en la otra anda otra cosa para limpiarse, el gel, cuidados en la casa, pero un desliz que ni se da cuenta dónde fue, lo contagió. Así es esto, hay que tener cuidado por eso. Miren la experiencia del doctor Fernando Valerio. Así es, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Sí. El doctor, usted nos va a comentar también qué lecciones les deja a los médicos esta pandemia. Es decir, ustedes no habían visto esto y nadie de esta generación había visto esto. Yo creo que nadie, porque si recordamos la pandemia de 1918 fue. Sí. Bueno, seguramente hay algunos profesionales que la vivieron, escasos por cierto, pero esta en Honduras, ¿qué lecciones le deja a la comunidad científica, a la comunidad de médicos? Después de la pausa escucho al doctor Darío Zúñiga y también al doctor Valerio ya como conclusiones del programa. Lecciones del coronavirus para Honduras y los hondureños, doctor Darío Zúñiga. Bueno, en primer lugar quiero decirle que hay que tener varias perspectivas. Como médico al frente de una sala de niños quemados, le puedo decir que en Fundaniquem se han mantenido todas las medidas preventivas con respecto a esto. Todo el personal médico, de enfermería y administrativo tiene las medidas: gel de manos, uso de mascarilla permanente, distanciamiento social dentro de la institución y fuera de la institución. En las unidades de transporte lo mismo. El lavado de las manos sigue siendo una de las cosas más importantes. Escuchamos aquí interesantes cosas. Falta tiempo para la vacuna, falta tiempo para que la vacuna llegue a nuestros países en vías de desarrollo, y eso tiene que hacernos pensar en que las medidas sencillas, básicas, ya lo decía el doctor Moncada, atención primaria, antes de llegar al centro de salud, antes de llegar al hospital, antes de llegar a uno de los cuidados intensivos,
tenemos cosas que hacer. En casa, aprovecho a saludar a mi hija Andrea Michelle, mis hijos, y decirles que lo mismo, confinamiento, aislamiento, lavado de manos, uso del gel, desinfección de manos, uso de mascarilla. Para nosotros los médicos, importantísimo, y ahí está el doctor Valerio que lo está sufriendo en carne propia, el uso de la mascarilla, el uso de los lentes, el uso de los escudos faciales y el equipo de protección personal, que debe ser para los que están trabajando con pacientes en la unidad de cuidados intensivos, como para la gente que está manipulando cadáveres de COVID y para la gente que está atendiendo en las carpas donde reciben a los pacientes. Entonces, mi consejo para la gente es no deje de tomar sus medidas. Si tiene que salir, hágalo. Pero si no tiene que salir, quédese en casa y tome las medidas que ya hemos apuntado, y al menor síntoma, por supuesto, atender. Hay líneas abiertas a nivel del colegio médico, hay líneas virtuales donde usted puede consultar gratuitamente sobre lo que es el manejo del COVID o los síntomas de para que usted pues preserve su salud. Y para usted, doctor Valerio, ya a manera de conclusiones, ¿cuáles son las lecciones que cree nos deja esto y al país como tal, al conjunto de las instituciones del Estado y de la sociedad en general? Creo que la lección más grande como país es la importancia que tiene la salud, no solo hospitalaria, sino también a nivel primario, donde debemos de fortalecer los centros de salud, donde tenemos que fortalecer los hospitales, donde tenemos que fortalecer la investigación que vaya en conjunto con la clínica para que podamos ser un país poderoso en ese aspecto. Además, recordar que la economía informal es importantísima en nuestra sociedad y tenemos que buscar un método para que la economía informal tenga los recursos suficientes para subsistir, para ser atendida, para que tenga los medicamentos y el servicio médico necesario para que no sea tan afectada por esta enfermedad. También que el trabajo en equipo es lo más importante en toda la sociedad, tanto los empresarios como los médicos hemos hecho equipos para formar protocolos y poder salir adelante. La solidaridad es importantísimo, preocuparse por el vecino, así como mis vecinos se han preocupado por mí, ¿verdad? Es importantísimo. Hoy esta semana me tocó a mí, ahora el presidente, pero también hay cientos de hondureños en los hospitales donde tenemos que darle nuestra mano para poderlos acuerpar y no se sientan abandonados y que podamos juntos como sociedad salir adelante. Esto es un esfuerzo de país, un esfuerzo no de ricos, no de pobres, no de Tegucigalpa o de San Pedro, sino de todo el país, donde juntos vamos a salir adelante si se toman todas las medidas, si protegemos nuestros hogares, si usamos la máscara, si nos lavamos las manos frecuentemente, si desinfectamos los objetos que introducimos a la casa, que traemos del supermercado o del mercado o de las compras que nos traen o fuimos a comprar. Eso es importantísimo, es una fuente de infección que todavía pasa desapercibida. Claro. Así es. Bueno, doctor Valerio, que esté bien y a plenitud muy pronto para tenerlo de nuevo ahí en el hospital. Así que le deseamos éxito en esa recuperación. Muchísimas gracias. Y a su familia también. Y a su familia también. Y a usted también, doctor. Bueno, y quería también por último decirle a la gente de la UME, de 911, agradecidos con ellos siempre porque realmente hemos visto en este momento cómo esta gente se mueve de un lado a otro. Sí. Usted siempre los tiene los tengo presentes. En su mejor estima, a los de la UME, a los que transportan personas enfermas. En este momento en ambulancias. Sí. No solo eso, sino que en este momento están solícitos. Así y es. Más bien se han quedado, creo que cortos, porque todo el mundo los llama y pues un saludo a la distancia a toda esta gente que realmente sí. Es importante la labor. Y yo quiero terminar con un video, porque sé que miles de personas en Honduras lo hacen. Se ponen la mascarilla y bueno, hay que reconocer que hay gente que no tiene muchos ingresos y que luego le echan alcohol a la mascarilla. Y miren,
Miren lo que pasa. Atención a este video. Aquí le voy a echar agua a la mascarilla, suficiente. Y ahí vemos que no se sale, ¿no? No se sale, ahí hay bastante agua y por abajo no pasa nada. No se está derramando, no nada. Aquí está el alcohol. ¿Y qué pasa cuando le echamos alcohol a las mascarillas, madre mía? Así que no lo vuelvas a hacer jamás. Mira lo que pasa. En automático se rompe la barrera protectora de la mascarilla y quedas vulnerable a cualquier virus. Así que por favor no le eches más alcohol. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Así es. Si usted desinfecta la mascarilla con alcohol, mire lo que ocurre, ¿eh? Queda desprotegido. Así es. Cuidado, no haga eso, no haga eso. Y como siempre, yo termino con este mensaje. ¿Me permite que lo trate de vos por primera y última vez? Si te cuidas vos, doctor Darío Zúñiga, y me cuido yo, nos cuidamos todos. Así es. Muchas gracias y buenos días.